¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. En esta ocasión pues traigo excelentes noticias, muy buena información para todos los beneficiarios del Seguro Social. En esta ocasión estaremos hablando sobre cómo es que el gobierno actualmente tiene un plan para cambiar todo en materia de seguridad social para el año 2025. Estamos hablando de los planes a futuro que tiene Biden antes de las elecciones en este mes de noviembre. Veremos qué puntos estará tocando en materia de seguro social y de qué modo esto puede beneficiar a los jubilados. Manténgase atentos mientras le traemos los detalles más importantes de estas noticias. Nuestro compromiso siempre va a ser mantenerte informado y asegurarnos de que estés al tanto con todas las actualizaciones más importantes que pueden impactar en tu vida. En los últimos días, el gobierno federal anunció el plan que cambiaría todo en el seguro social. La realidad que vive el país a raíz de la inflación, la emergencia que pasamos en la pandemia, todo lo que empezó en el año 2020, ha creado una lucha económica para poder cubrir todos los gastos del hogar y llegar a fin de mes. Cambios muy importantes van a afectar a millones de beneficiarios el año 2025. La administración de Biden ha introducido varias iniciativas y pagos de estímulo, también conocidos como los controles de estímulo, desde el año 2020, con el fin de poder ayudar a las personas y a los hogares estadounidenses a mejorar su situación económica. Estos pagos tuvieron el objetivo de aliviar las luchas económicas resultantes en la pandemia, así como también poder ayudar a aumentar su poder adquisitivo y de alguna manera lograr reducir la inflación. Sin embargo, debido a los nuevos planes y nuevas regulaciones que Biden quiere activar, algunas personas temen que estas iniciativas puedan poner en peligro a los beneficiarios del Seguro Social en estos nuevos años. El presidente Biden anunció recientemente el desarrollo de una propuesta centrada en el tema fiscal para el año 2025, lo cual podría comenzar a principios de este mismo mes de octubre de 2024. Lo ideal sería que este presupuesto comenzara con 7.3 mil millones de dólares para abordar la cuestión más importante del gasto federal, así como también un aumento de $1,000 millones en el presupuesto discrecional que debe tener la Administración del Seguro Social sobre los mismos gastos de estos años, lo cual podría elevar un presupuesto total de $15,000 millones. Es muy importante tener en cuenta que la cifra que acabamos de mencionar no incluye el pago de prestaciones. Por ejemplo, considerando solo el año pasado, la Administración del Seguro Social distribuyó alrededor de $1 billón en cheques del Seguro Social, los cuales fueron financiados con impuestos del mismo Seguro Social. Como resultado, Biden ha destacado que su administración quiere aumentar la financiación para mejorar los montos de los beneficios del Seguro Social para millones de beneficiarios. Otro punto importante: no se debe recortar la seguridad social para proteger a los jubilados. Según este proyecto que tiene Biden, convertir el fondo del Seguro Social en privado es otra forma de reducir los beneficios. Biden sostiene que no se deben de recortar los beneficios del Seguro Social, señalando que aumentar la edad de jubilación prácticamente sería un recorte al mismo beneficio que impide que estas personas podrían recibir sus pagos. Además de esto, la propuesta de Biden se dirige específicamente a las personas más ricas, lo cual sugiere que esta iniciativa puede continuar si donan lo que les corresponde por derecho a impuestos. La idea establece que cualquier ingreso que sea superior a los $400,000 sí va a estar sujeto a impuesto de nombramiento, lo cual va a ayudar a financiar los controles del Seguro Social y va a crear un grupo central de personas discapacitadas. Sin embargo, tenga en cuenta que aún no se puede acceder a estos datos específicos. Por último, es muy importante tener en cuenta las opiniones de la gente, ya que la mayoría cree que la idea del presidente Biden redunda en beneficio de los estadounidenses. Sin embargo, también hay informes
y también hay evaluaciones que nos indican que este plan no logrará aprobarse en la Cámara de Representantes, que como bien sabemos es controlada por los republicanos. Se cree que cualquier control y cualquier tipo de reforma del Seguro Social que deseen implementar tendrá que esperar hasta el próximo gobierno y pues el Congreso al mismo tiempo, los cuales vayan a asumir estas nuevas funciones. Pero entonces, ¿cuál es el estado actual del programa del Seguro Social? Actualmente está muy en claro que el programa del Seguro Social necesita mejoras. De lo contrario, en el futuro millones de estadounidenses, millones de beneficiarios, podrían verse seriamente comprometidos. Peor aún, muchos expertos han señalado que si no se toman medidas existe una alta probabilidad de que las reservas federales se queden sin dinero para el año 2034. Además de este oscuro escenario con respecto a las futuras reservas federales, los beneficios del Seguro Social también van a llegar a depender de la fluctuación del ajuste por costo de vida, el COLA. Con base en datos gubernamentales que fueron recientemente publicados, ya mismo miles están anticipando que en términos de gasto en seguridad social, el COLA, el ajuste por costo de vida, aumentará un 2,4%. Pero hasta ahora obviamente solo es un pronóstico, un tipo de predicción, ya que la cifra final será anunciada a finales de este año, exactamente para el mes de octubre. Y es que todo ha cambiado para las personas mayores en respecto a beneficios del Seguro Social en este año. Una vez terminada la temporada de impuestos, podemos centrar nuestra atención en los últimos cambios que fueron anunciados por la Administración del Seguro Social. Estos cambios, sin duda, afectarán a casi todos los estadounidenses, tanto trabajadores como jubilados. Lo más destacado entre esto que hemos visto es el aumento de pagos que entró en vigor en enero de 2024, el COLA, que fueron impulsados por este aumento. Obviamente, en comparación con el año 2023, el aumento anunciado fue del 8,7%, pero esto también fue debido al aumento de los costes. Este año 2024, debido a una tasa de inflación en descenso, ya sabemos que el impulso que estaremos viendo el próximo año ya no será tan notable. Para poder resumir un poco este tema, ¿cuáles fueron los puntos más importantes? Tuvimos el aumento de COLA. Tuvimos los estándares de pago del SSI que fueron más altos también, gracias al COLA. Recordemos que este mismo año también se aumentaron los límites de ingresos, por lo cual en este umbral se gravaron más ingresos a la hora de hablar de impuestos. Dentro del tema de elegibilidad, la prueba de mayores ingresos es uno de los cambios que también tuvimos. Y por último, pues como todos los años, los beneficios máximos del Seguro Social siempre aumentan. Cada año esto cambia por diferentes temas. No todo es por el ajuste por costo de vida, sino que cada año, a modo de poder equilibrar un poco la balanza con la inflación, los aumentos máximos deben de subir. Aunque muchas personas creen que casi nadie puede optar por tener el pago máximo del Seguro Social, muchos sí lo logran. No es un sueño después de todo.